Muy bien, bienvenidos todos. La conferencia de hoy se llama Mi Libertad. Hace match, se junta con las conferencias de la semana pasada y de la antepasada, donde hemos estado revisando ciertas dinámicas. ¿Y por qué me interesa hablar de la libertad y por qué incluí este tema de esta manera? En primer lugar, porque hablamos de la búsqueda de la libertad como si fuera un lugar a donde llegar o un bien muy preciado, cuando en realidad es una capacidad interna que tenemos que entrenar, que tenemos que ejercitar. Creo que pusieron en el chat que no se oye bien. Debe de ser tu sonido. Creo que los demás me están oyendo bien. Segundo, entonces revisa tu micrófono, revisa tus audífonos. Y entonces pareciera además que queremos adjudicarnos mucho mayor libertad o mucha mayor capacidad de libertad en la definición de libertad que tenemos los seres humanos que la que podemos tener, y en realidad eso le diría yo más bien rebeldía. Y entonces dividí la plática de hoy en tres temas y creo que da para mucho más, pero bueno, vamos a empezar con esto. Y el primero es que el mundo, las personas, nuestras relaciones, nuestros vínculos, creo que son como yo los veo, como los percibo, con el significado y la interpretación que yo les doy. El mundo existe a partir de mi percepción y todo es a partir de mi punto de vista, y no hay nada que no esté definido desde mi propia percepción. Y justamente es ahí donde está mi libertad, en la forma en la que puedo percibir, en la forma en la que me relaciono con mi percepción, en la forma en la que interpreto y le doy significado al mundo, ¿no? Como siempre digo, al objeto, al sujeto, al evento, a la circunstancia, cómo, desde qué lugar, desde qué mirada, desde qué ojos lo estoy percibiendo y lo estoy interpretando. Cómo percibimos, qué significado le damos a las cosas, a las relaciones, a los eventos. Y hay que entender que definimos a partir del significado que le di a las cosas en experiencias previas. Tengo un marco de referencia basado en mis propias creencias y en las creencias de mi sistema familiar y de un sistema cultural y de un sistema social, donde he aprendido a partir de compartir estas creencias a darle una definición a la forma en la que percibo el mundo. Las creencias son heredadas, ¿no?, por mi sistema familiar, son aprendidas en la escuela, en forma social, ¿no?, en mis relaciones, compartidas e instaladas desde muchas generaciones atrás por lealtades y fidelidades familiares y sociales. Y entonces, por eso yo percibo el mundo y lo percibo de la misma manera que lo perciben otros, porque compartimos una forma de percibir, una forma de ver, pero el tema es que estoy viendo a partir de mis experiencias previas, y las experiencias previas tienen una definición de un cierto momento y de un cierto contexto donde las cosas fueron de determinada manera, y hoy no necesariamente son iguales, pero sí lo sigo percibiendo de la misma manera. Sí, sigo etiquetando de la misma manera, mi opinión se mantiene al paso del tiempo. Y entonces estoy atrapado en un sistema de creencias donde hacerlo diferente, salirme del esquema de repetición, tiene un costo muy alto
y pone en riesgo mi pertenencia y muchas veces mi supervivencia. Y entonces mantengo la misma manera de percibir. Y, y una forma de entenderlo probablemente es con el tema de la pandemia, como hay una polarización de los que tienen mucho miedo y son muy conservadores y quieren cuidar todas las formas, y los que no creen en nada y quieren llevar una vida como si no estuviera pasando nada. Y no estoy hablando de que una esté bien o la otra esté mal, solamente que son dos formas compartidas de percibir una misma situación. Y entonces, a partir de aquí, quiero hacer un primer ejercicio para reconocer cuáles son las lealtades y cómo es que percibo de la misma manera en la que percibe mi familia o mi sistema de pertenencia. Entonces, te voy a pedir que en tu lugar, en un lugar donde puedas estar un momento en silencio, en un ejercicio breve, voy a cerrar los ojos y respirar profundo. Y tómate un momentito para estar contigo, para sentir tu respiración y tu cuerpo. Y quiero que veas a tu mamá y a tu papá. Conecta con tu mamá y con tu papá y observa las sensaciones que hay en el cuerpo. Nuestras principales lealtades y la forma en la que aprendemos a percibir el mundo es a través de mamá y papá. Independientemente si estuvieron presentes o ausentes, si los conocemos o no los conocemos. Es la forma más cercana que le da definición al mundo que yo veo. Pero mamá y papá también tuvieron una mamá y un papá, entonces ve a mamá y a papá con tus abuelos. Y a su vez a tus abuelos con tus bisabuelos. Y quédate un momentito sintiéndote parte de ese sistema familiar, de las experiencias de tus bisabuelos, cómo pasaron a tus abuelos y a tus padres. Cómo en mucho seguimos viendo el mundo, tomando decisiones y percibiendo desde los ojos, desde la mirada de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis padres. Y les vas a decir a todos ellos, yo soy como ustedes. Yo soy leal a sus creencias, a sus experiencias, a sus dolores. Yo lo sigo. Y así pertenezco. Yo formo parte de este destino colectivo. Formo parte de esta familia y formo parte de este destino colectivo. Y tal vez hoy me gustaría hacerlo diferente. Hoy quiero dejarle su vida y tomar la mía.
Yo lo mío, ustedes lo suyo. Agradezco todo lo que hicieron por mí y agradezco todo lo que hicieron para que la vida continuara. Y con eso, hoy tengo la oportunidad de hacer algo nuevo, algo bueno. Y respira profundo y observa cómo se siente eso, en tu cuerpo. Y despacio regresa y cuando esté bien para ti, abre tus ojos. Cuando entiendo que pertenezco a un grupo y a un destino colectivo, que es un destino de familia, entonces me puedo dar cuenta que muchas de las situaciones y muchos de los eventos y muchas de las circunstancias y relaciones que hay en mi vida pertenecen a la repetición de ese destino colectivo, donde hay poco margen de elección porque en realidad no me estoy dando cuenta que estoy en ese destino. Y si yo estoy en el juicio, en la queja y en el drama, posiblemente eso me implique más en ese destino colectivo y en esas lealtades donde se hace una telaraña. Y en la medida en la que yo estoy en el agradecimiento de lo que fue y de cómo fue, es que me puedo ir yo liberando de esas lealtades, pero no es para hacer algo físicamente como lo pensamos o tomar una decisión como la pensamos, sino en el momento en el que empiezo a percibir diferente, estoy mucho más alineado con mi ser esencial, que mi ser esencial por su naturaleza es creativo y expansivo. Y entonces se sale de la repetición y puede estar en la creación. Ok, vamos a pasar entonces al punto número 2, donde los que me han seguido en otras conferencias saben que también siempre recurro, además de esta parte sistémica, a las experiencias infantiles. Porque a partir del discurso materno es que el 99% de la forma en la que percibo las cosas y las defino vienen de la forma en la que me fueron explicadas, fueron nombradas y fueron aprendidas en mi primera infancia, ¿no? Donde a partir de estas experiencias infantiles también tuvimos que adaptarnos, tuvimos que protegernos para sobrevivir, tuvimos que encontrar recursos para poder estar con un nuevo hermano, para poder entrar a la escuela sin sentirnos solos o sentirnos aislados, para sentir que mis papás se separaban, ¿no? Dependiendo de cada experiencia, ¿no? Y entonces aprendimos a sobrevivir en un mundo que nos amenazaba, donde nuestras necesidades básicas y primarias no fueron satisfechas, donde mi principal necesidad, que es sentirme amado plenamente, no fue suficientemente cubierta. Y entonces construí un personaje con el cual me protejo y, ¿no? Y empecé a interactuar. Y entonces el descubrir que he construido un personaje con el cual interactúo me ayuda a entender por qué repito, ¿no? Tengo muchos automáticos, tengo muchas compulsiones y repito situaciones y repito relaciones y repito eventos a partir de este personaje. Este personaje ha guardado y protegido al ser esencial, ¿no? Que les estaba diciendo ahorita, es amoroso, es generoso, es empático, es solidario, es creativo, es abundante, es expansivo, nada más que está guardado. Y está guardado porque en la forma en la que nos relacionamos en sociedad,
en nuestra familia nuclear, este ser esencial se ve constantemente amenazado. Y entonces necesitamos un personaje que lo proteja. Y este personaje está construido a partir de mis experiencias primarias. Y estas experiencias primarias lo que hacen es darme 3, 4, 5 herramientas, cuando mucho, y entonces voy a la vida con un martillo y con un serrucho, y lo único que sé utilizar es un martillo y un serrucho, y reacciono a todo con un martillo y un serrucho, como si no existiera un desarmador o una sierra o un taladro. Solamente me quedé en el martillo y el serrucho como las herramientas que me protegieron para sobrevivir, ¿no? En esta analogía. Y entonces solamente actúo a partir de estos automáticos, de respuestas reactivas, conocidas, limitándome a una vida predeterminada. Obviamente todo esto es a nivel inconsciente. Y entonces lo que puedo ir definiendo es que hay una gran parte de mí que está en la sombra y que es inconsciente, y hay un personaje en el frente que se está defendiendo de que este inconsciente no se ha revelado, porque me pone muy vulnerable, porque está en la sombra, y esta sombra a su vez está protegiendo al ser esencial. Pero entonces, ¿cómo le hago? Tengo que entender que toda esta sombra se proyecta, y el autoconocimiento, la autoindagación, el desarrollo personal me lleva a mirar en lo que estoy proyectando, en mi mundo, en mis relaciones, en mis formas, etcétera, en mi drama, es lo que está en la sombra que no estoy pudiendo resolver y que solamente estoy resolviendo de una manera. Me gusta plantearlo así: la vida constantemente me está poniendo enfrente la oportunidad de ser creativo, y de ser creativo quiere decir de ser libre, de ser libre quiere decir de hacerlo diferente, de salirme de la repetición, de salirme de este personaje, de salirme de la lealtad. De alguna manera, el ser libre implicaría dejar de ser yo en cuanto a dejar de ser este personaje. Y entonces el autoconocimiento me lleva a encontrar acceso a nuevos recursos, a formas diferentes, a otras percepciones. Y entonces es indispensable cuestionarme para qué estoy haciendo, viviendo, pensando, reaccionando de esta manera. ¿Y para qué? Normalmente puedo encontrar, y probablemente te haga sentido, para protegerme de un miedo enorme, de una amenaza enorme, y de una amenaza porque el nivel de desamparo, de desprotección y de desamor que viví en mi primera infancia es enorme. Y entonces necesito protegerme para poder sobrevivir. Y tengo que hacerme preguntas como: ¿qué me pasó de niño? ¿Qué hice con eso? Y a partir de ahí, ¿quién es el adulto que hoy soy? Y entonces vamos a hacer este segundo ejercicio, ¿no? De 3, 5 minutos, donde te voy a pedir nuevamente que encuentres un lugar donde puedas estar en silencio y con los ojos cerrados. Cierra tus ojos un momentito y respira profundo. Permite que tu mente se aquiete un momento, que el ritmo de tus pensamientos disminuya, para que puedas conectar con una experiencia infantil, con una vivencia infantil, con un momento en el que te ves de niño. Y mira a ese niño en esta circunstancia, en este evento, y ubícalo en un espacio específico, en tu casa, en una habitación, en la escuela, en el parque.
Como si pudieras verlo un poco a lo lejos, solamente obsérvalo, queriendo reconocer quién es, queriendo reconocer cómo es. Yo quiero ver en verdad quién soy. Quiero ver en verdad qué es lo que hay en ese niño que después quedó cubierto por un adulto, por el personaje de un adulto. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba de mamá, de papá, de su entorno? Pero la pregunta más importante es, ¿qué necesita hoy de ti? Y quédate un momentito ahí sintiendo y encuentra una respuesta que te venga bien hoy. ¿Qué necesita ese niño hoy de ti? ¿Cómo sería hoy tu vida si ese niño hubiera sido plenamente amado, incondicionalmente amado? ¿Y cómo sería tu vida hoy si ese niño es plena e incondicionalmente amado hoy por ti? Y si está bien para ti, acércate hoy a ese niño. Tómalo en tus brazos y haz un compromiso hoy con él. Hoy ya te puedo mirar. Hoy te puedo dejar de juzgar. Hoy puedo ser más amable y compasivo contigo. Hoy te puedo tratar con más cuidado, con más ternura, con más cercanía. Hoy estoy dispuesto a amarte. Respira profundo, despacito va regresando. Cuando esté bien para ti, abre tus ojos. Muy bien, y vamos a pasar a esta tercera parte. Terminando esta tercera parte, abro un espacio para preguntas y comentarios y si van surgiendo, puedes irlas poniendo en el chat para que cuando terminemos esta parte podamos platicar un poco de sus inquietudes. Y la tercera parte es a partir de esta definición que dice la libertad está en el presente. Y entonces me lleva a estas reflexiones. Los pensamientos están definidos en el pasado. Y que los pensamientos están definidos en el pasado es porque la máquina de pensamientos está en el pasado y lo que hacen es estar proyectando constantemente el futuro, ¿no? Este pensamiento ya pasó y este pensamiento ya pasó y este pensamiento ya pasó y es un poco eso, una de las trampas del ego. La percepción está en el pasado,
La forma en la que percibo está en el pasado. Porque el presente, el instante es neutro y es sin juicio. Y entonces la forma en la que en este mundo de la ilusión puedo aprender a estar más libre, a ser más creativo y expansivo y amoroso, es que tengo que aprender a dejar ir, tengo que aprender a soltar, a fluir, pero sobre todo a sentir. Y a sentir es poder estar bien con la realidad tal y como es. Y siempre lo digo, a sentir va mucho más allá de la aceptación, que la aceptación queda como rayando en la resignación, donde el asentir es abrir un espacio en mi corazón donde así es perfecto y así lo puedo entender. Y entonces amar la realidad tal como se presenta es libertad. Fluir con la vida tal como se presenta es libertad. Soltar el control y confiar en la vida es libertad. Y entonces me lleva a esta paradoja donde pareciera que la libertad es decidir cosas nuevas o es salirme de una relación o es dejar de trabajar en esto y encontrar una pasión. Y probablemente puedas encontrar un poco más de placer y un poco más de libertad y un poco más de gozo, pero a final de cuentas vas a regresar al mismo ciclo donde la vida te va a presentar una nueva cadena, ¿no? Y te va a presentar una nueva jaula. Y la libertad es un estado mental más que un estado activo. Y si no estoy asintiendo a la realidad como es, estoy atado a mandatos inconscientes de un sistema, de un personaje que me mantienen en la repetición y en el programa, en la repetición y en el programa. Y trabajar con el asentimiento tiene que ver con trabajar una actitud adulta donde puedo ser mucho más amable conmigo, con el niño que fui, con el adulto que construí, con el ejercicio que acabamos de ver, donde puedo reconciliarme con mi sistema de origen, con mi sistema familiar, desde un lugar de agradecimiento, ¿no? Con un lugar de amor y compasión hacia el que me dio, entendiendo que de ahí viene la vida, independientemente de las historias que hubo para que la vida llegara a mí y esté la vida en mí hoy como está. Y en mi capacidad de liberarme de lo que se conocen como los apegos. Y los apegos los voy a poner en dos sentidos. En los apegos que tienen que ver con el dolor, ¿no? Con lo que no quiero soltar de mi dolor, que es los duelos que no he podido realizar, las pérdidas que no he podido aceptar, lo que es imperdonable, inaceptable, intolerable, pero también los apegos que tienen que ver con aquellos momentos, situaciones u objetos o sujetos que me proporcionan o me han proporcionado cierto nivel de bienestar o de felicidad y que la fantasía de perderlos es perder mi bienestar y mi felicidad, dándoles el poder en ambos casos de una libertad o un bienestar o una felicidad genuina y duradera. Entonces, el trabajo está en poder estar en presente con lo que soy y no con lo que tengo. Y desde la percepción objetiva del adulto presente que puede mirar con asentimiento, con agradecimiento y sin juicio. La libertad está en el ser esencial y el ser esencial siempre es expansivo, creativo y sobre todo generoso. Y con esto quiero concluir la presentación y les
les pido que si tienen alguna pregunta la hagan en el chat y voy respondiendo lo que quieran comentar o quieran incluir o lo que podamos sumar para enriquecer la plática. Muchas gracias. Sí, claro, en el primer ejercicio me sentí dividida entre las creencias divergentes del clan materno y del clan paterno. Y muchas veces nos vivimos en esa contradicción y en esa lucha. Y observen cómo desde ahí, y a veces es en el clan materno que también hay una división, o en el clan paterno que también hay una división, y cómo tenemos que vivir internamente esas contradicciones y cómo nos vivimos divididos, creyendo que necesitamos ser leales a los dos bandos al mismo tiempo o que necesitamos ser leales en absoluto, cuando la lealtad, a final de cuentas, es mercantil, es un negocio. Es yo te soy leal para seguir obteniendo lo que obtiene el niño de su sistema. El adulto deja de ser leal cuando quiere salir al mundo y ser autónomo e independiente, y la forma en la que puede salir es agradeciendo lo que tomó y haciendo algo bueno con eso. Porque en el ejercicio del niño debíamos perdonarlo y no culparlo, si nunca fue culpable. Porque yo sentí que si lo era, no lo entendí, me sorprendió. Yo no hablé de perdonar al niño, yo hablé de amarlo. Y no, muchas veces el niño, el, el, el adulto está culpando al niño del adulto que es, o por lo menos está culpando a las experiencias que vivió de niño, que lo obliga a ser el adulto que, que es. Pero en realidad el niño lo único que necesitaba y que necesita es ser amado. Puede ser que aunque no conocí la parte paterna tenga creencias de ese lado, sí. Y parte de las creencias vienen de la ausencia. La ausencia hace una forma de percibir. Si vamos a decir que no conociste a tu papá y por consecuencia no conociste a todo el linaje paterno, eso da una definición acerca de los hombres, acerca de la masculinidad, acerca de la energía masculina, etcétera. Y entonces esa definición te lleva a percibir a los hombres, a la masculinidad, etcétera, de determinada manera. Y entonces la aproximación a un hombre, a una pareja, a un hijo o a un jefe, es a partir de esas definiciones y esos significados que vienen de esa experiencia. Y entonces no estoy en presente y no estoy en libertad. Yo estar en libertad es hoy veo a un hombre sin ningún significado y sin ninguna experiencia o creencia previa acerca de los hombres. Y entonces me relaciono solamente de una forma presente, amorosa, genuina, generosa, etc. ¿A partir de qué edad nos podemos ser responsables de nuestras reacciones inconscientes? Pues yo creo que siempre nos podemos hacer responsables, pero el niño necesita de sus papás y necesita el amor de sus papás, y el adulto necesita hacerse cargo de lo que le faltó al niño, de lo que no pudo tener el niño, de lo desamparado, desprotegido, solo que estuvo el niño, para poder ser un adulto libre. En la medida en que no me hago responsable de todo esto que hay en mi inconsciente, de mis dolores, de
mis historias, de mis escenarios de infancia y además de lo que tomé de mi clan, es que solamente vivo en un sueño, en una ilusión, creyendo que tomo decisiones cuando solamente estoy repitiendo y estoy reaccionando conforme fui domesticado. Entonces, la libertad está a partir de poder liberarme de esa domesticación, pero no me puedo liberar si no la entiendo, si no la reconozco, si no sé lo que me pasó, si no sé cómo lo viví. Y entonces necesariamente tengo que voltear y decir, bueno, pues es que este niño vivió esta experiencia donde aparentemente era muy, muy bien educado, pero estaba profundamente sometido y dolido y lastimado. Y entonces un niño que fue sometido, lastimado, domesticado, no puede ser un adulto libre. Es un adulto completamente limitado, donde sus decisiones las vive con culpa, con miedo, con angustia, con estrés. Entonces, el autoconocimiento justamente es para poder actuar desde mi ser esencial y no desde el personaje que construí para defenderme, porque el personaje que construí para defenderme se sigue defendiendo, aunque la amenaza ya haya pasado. O lo peor es que empiezo a proyectar la amenaza en todas partes para justificar que siga reaccionando como si estuviera amenazado y como si viviera amenazado. Las inseguridades son del niño y no del adulto, absolutamente. Las inseguridades son del niño y no del adulto. Vaya, son del adulto que vive en el personaje a partir del niño. No estoy hablando del adulto cronológico, estoy hablando del adulto emocional o del adulto espiritual, donde se está haciendo cargo de su vida y se está haciendo responsable de su vida y de cuidar al ser esencial que venía en el niño. Entonces sí, absolutamente. Están en el personaje del adulto que construyó a partir de, ¿no?, todo lo que dije anteriormente. Entonces, en la medida en que el adulto emocional, o sea, la madurez emocional y las experiencias de autoconocimiento, de autoindagación, de proyecto espiritual, me lleven a conocer mi ser esencial, es que puedo estar cada vez más seguro. Pero sí son del niño. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, nada más me resta agradecerles. Espero que haya sido nutritivo para todos, como fue para mí. Y nos vemos la próxima semana. La conferencia es Elegir de Nuevo. Que tengan muy bonito fin de semana y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos.